Hola marketers, no vamos a andarnos con medias tintas. Nuestra tesis es que en la crisis de la presencialidad, el teletrabajo es Spotify y la vuelta a la oficina son los vinilos. Sería como el Netflix contra los videoclubs, es la imprenta contra los monjes copiando libros a mano. Ya me diréis en qué bando estáis. Ok, me diréis, ¿y los formatos híbridos de 1 o 2 días por semana, semana sí, semana no, los formatos flexibles? Eso no deja de ser fase adaptativa de toda revolución tecnológica. Es algo en lo que igual estamos 1 año, 2 años, 5 años, pero es fase adaptativa. Lo disruptivo está en el trabajo en remoto. Queda clara nuestra actitud performática a lo Ter Cosmic Queen, ¿verdad? Pues asumiendo que esto es un poco más complicado, vamos a explicarlo con cierto detalle. Pero por favor, no nos dejéis solos en esta reflexión. Decidnos qué opináis en comentarios. Y si no queréis explayaros mucho, hacedlo con emojis. Emoji casita si queréis teletrabajo, emoji edificio de oficinas si queréis presencialidad. Y si sois de los híbridos, pues ponednos porcentajes de casitas oficinas según cuál es el mix semanal que os gustaría. En toda revolución, en toda crisis, se dan las fases de negación, de ira, de negociación, de depresión y finalmente de aceptación. Nuestra sensación es que en esta crisis de la presencialidad estamos mayoritariamente, al menos en este sector digital tecnológico, en la fase de negociación. Aunque bueno, aún es cierto que hay algunas, muchas seguramente, que se mantienen en la de negación o en la de ira. Primero acotemos, obviamente el teletrabajo no sirve para cualquier profesión. Si trabajas en un restaurante, si trabajas de fisioterapeuta o poniendo piezas en una cadena de montaje, se necesita esta parte de presencial. Esta crisis afecta esencialmente a las empresas que desarrollan su trabajo con su mente, donde los profesionales pueden desarrollar sus tareas perfectamente allá donde tengan un portátil y una buena conexión a internet. Antes, hace 20 años, era inviable, pero ahora sí que se puede hacer. El teletrabajo no nació con la pandemia del coronavirus. Hay ejemplos sobre todo de freelance, de pequeñas empresas, en menor medida de grandes corporaciones que están trabajando en remoto desde hace años. Un buen ejemplo de este caso sería Automattic, la empresa de Matt Mullenweg, el creador de WordPress, que tiene alrededor de 1000 empleados en más de 70 países y ninguna oficina. Aún así, esto era lo excepcional hasta que llegó esta pandemia y nos obligó a encerrarnos a todos en casa. Pero año y medio más tarde, la percepción general es que la productividad no ha bajado y aún así suenan tambores de vuelta a la oficina. ¿Por qué la vuelta a la oficina? Por una parte subyace la necesidad de control o el miedo al descontrol, ese miedo a oye, igual está trabajando en casa la mitad de las horas que debería, o igual está trabajando para 2 empresas al mismo tiempo, ¿no? Como que es más difícil hacer el seguimiento, que probablemente se debe a una falta de mecanismos para ese control por este salto al vacío en el que se hizo mayormente este teletrabajo durante la pandemia. Por otra, seguramente más relevante aún, es el miedo a tener más problemas para la fidelización del equipo y para formación de equipos nuevos. Porque claro, los que ya llevan tiempo, más o menos tienen una dinámica creada, un relacional entre los compañeros. Se nota sobre todo que cuanto más joven es el equipo, cuanto menos tiempo lleva en el proyecto, más ganas tiene de que se vuelva a la oficina para entablar ese relacional, ¿no? Para crear nodos de relación con los compañeros y para formarse más fácilmente. Pero realmente es necesario estar en el mismo sitio para formarse, porque si al final esto va de estar a su lado haciendo la tarea, perfectamente puede compartirse pantalla y estar viendo lo que haces en remoto. Y probablemente en los más jóvenes también pese el querer volver a la oficina, con que sus condiciones de trabajo en casa pues igual sean peores, que igual no vivan solos o vivan con sus padres, no tengan su despacho, para entendernos, para trabajar cómodamente. Incluso exista el interés de entablar ese relacional con todo el equipo para sentir que al final crean más relación y al final se atan un poco más al proyecto, ¿no? Menos miedo, siendo crudos, a ser despedidos. Pero realmente es tan difícil o es imposible crear relaciones estando en remoto, porque esto no significa no verse nunca, significa call diaria, llamadas cuando haga falta a lo largo del día y quedadas físicas perfectamente cada 2 semanas, cada mes, según donde estén los equipos en remoto, cada año si están a saltos de avión. Eso no sería suficiente. Desde el lado de la empresa, este miedo es bastante parecido. Si trabaja desde casa, no va a hacer amigos, no va a crear ese entorno de confianza, no va a interiorizar los valores de la compañía. Está el miedo a que su único driver de decisión acabe siendo el salario y por lo tanto se tema que exista mucha más rotación entre los teletrabajadores. Este miedo es comprensible, pero pensar que la única forma de paliarlo sea el tener la oficina es también limitado. El caso como el de Automattic que comentábamos antes, ellos el dinero que se ahorran
ahorran, que es muchísimo en las oficinas, lo destinan a pagar viajes para hacer quedadas físicas conjuntas, a ayudar a los equipos a equipar sus despachos en casa y a hacer estrategias de team building de forma constante. Es decir, hay otros caminos para fidelizar al equipo. ¿Vale? Pero ¿por qué esta obsesión? ¿Qué tiene de bueno el teletrabajo? Por un lado está algo que queremos pensar que puntual, que es en este entorno de pandemia, pues sin duda trabajar desde casa, no ir a la oficina, supone menos contactos interpersonales, tanto en la oficina como en los trayectos hacia ella, y por lo tanto menos riesgos de contagio. Pero bueno, vayamos a otros más perdurables. El ahorro de tiempo. Trabajando en remoto se recuperan una media de entre hora y media y 4 horas al día, solo evitando los trayectos de casa a oficina. Bueno, a lo mejor tú vives al lado de tu oficina y tardas 10 minutos, pero en Ciudad de México es muy habitual tardar hora y media, 2 horas ida y otro tanto vuelta. Y en España, aunque no nos lo parezca, media hora, 3/4 de hora de ida y otro tanto de vuelta es bastante fácil que suceda. Mejor conciliación. Trabajando desde casa, lógicamente, es más fácil flexibilizar un poco las horas de trabajo, los bloques de trabajo, para poder adaptarlo a posibles necesidades puntuales de cuidado, sea de pequeños o de mayores en casa, ¿no? Esto implica un nivel mayor de confianza entre manager y equipo, pero también es algo que fideliza. Y el propio Matt Mullenweg, ¿no?, en la pirámide que se montó para explicar los pasos hacia el trabajo en remoto ideal, habla de que la base está en asumir la asincronía como el ideal de trabajo, en que no todos los correos deben esperarse para ser respondidos inmediatamente, o las llamadas o lo que sea para responderse ya. Es decir, que si sabes que alguien tiene un recado a las 11, oye, lo responde a las 12:30. Esa persona igual trabaja ese día en vez de hasta las 6, hasta las 7 de la tarde. Eso es flexibilidad y te lo permite mucho más fácilmente si estás trabajando en remoto. Mejor alimentación. En un estudio que publicamos en Marketing for E-Commerce de una aplicación de vida saludable, Equilu, hablaba de que el 46% de los trabajadores temía volver a la oficina porque temían recuperar malos hábitos alimenticios. El tema de comer de restaurante, de menú, o que seguramente como se ha liberado más tiempo de evitar los desplazamientos, se cocina más y se cocina mejor. Y no menos importante, menor contaminación, que teniendo en cuenta que el reto de nuestra generación está en la lucha contra el cambio climático, toda posibilidad que tengamos de reducir los desplazamientos, la contaminación que provocan coches e incluso medios de transporte públicos por algo que se puede evitar, pues deberíamos aprovecharlo. Vale, después de todo este rollo, ¿a qué venía lo que decíamos al principio de las fases de una crisis? Pues vamos a aplicar esas fases al teletrabajo. La fase de negación sería la de no, esto es imposible que mi empresa funcione teletrabajando. Eso es algo que más o menos se ha visto que se ha superado. La fase de ira, que sería, oye, por mis huevos, que estoy pagando la oficina, así que se ocupa todo el mundo firme y presente aquí a trabajar de lunes a viernes. La fase de negociación, que seguramente es en la que estamos la mayoría de las empresas, en nuestro caso también, sería la de, oye, vamos a buscar un modelo híbrido en el que no se pierda lo bueno de la presencialidad y lo bueno del teletrabajo, de ir unos días sí, unos días no, de ser más flexibles. La fase de depresión, yo creo que esta fase vendrá cuando muchas empresas, pasado 1 año, 2 años desde este momento, empiecen a ver que, dada la flexibilidad, la mayor parte de los trabajadores escogerán mucho trabajar desde casa, que estarán pagándose oficinas para que estén muy infrautilizadas, y que esos trabajadores, cuando tengan la opción de irse a proyectos full remote, van a preferirlos. Y eso permitirá llegar a la fase de aceptación, que será cuando se den cuenta de que no tiene sentido estar invirtiendo decenas de miles de euros en oficinas para al final estar duplicando inversión, en al mismo tiempo estar trabajando dinámicas de team building o de juntar a los equipos que al final están trabajando mayormente en remoto, y que además les estará provocando perder talento de los que se van a otros proyectos que en competencia les están ofreciendo el full remote. Por lo tanto, nuestra recomendación: ábrete al trabajo en remoto. Entra como mínimo en la fase de negociación, en esa fase de modelos híbridos, de modelos flexibles. Si no llegas a ser Spotify, al menos sé el CD, que tuvo unos años de éxito como soporte, pero no seas el vinilo. Pero la realidad es que todos, cuando nos acostumbramos al caviar, nos cuesta bajar. Cuando nos acostumbramos a recibir los paquetes de Amazon en un día, si te dicen que te los envían en 5 o 7 días, no gusta. Cuando te acostumbras a la flexibilidad absoluta de estar trabajando desde casa, los modelos híbridos no van a ser suficientes. Igual no es ahora, pero vete preparando para lo que vendrá. Todo lo que sea menos de esa absoluta flexibilidad, poco a poco será estar enjaulando pájaros, que cuando vean la puerta abierta, volarán.
Pues hasta aquí el vídeo. No olvides dejarnos qué opinas en comentarios, sea explayándote o con los emojis de casita, oficina o diversos, según como consideres que te gustaría a ti volver a la oficina. No olvides darnos un like si te ha gustado, suscríbete al canal para más vídeos como este y nos vemos la próxima semana. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.